Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Chisme Legal, tu podcast de confianza que resuelve cualquier duda que puedas tener. El día de hoy hablaremos de un tema muy solicitado por todos ustedes: ¿qué hacer en caso de un fraude contra acreedores? Pero antes de empezar, vamos a aclarar algunos conceptos básicos para entender mejor este tema. Un acreedor es aquella persona que tiene el derecho de exigir el pago de una deuda, y en cambio el deudor es la persona que está obligada a cumplir con esta obligación. Ahora también existen dos tipos de acreedores. Por ejemplo, el acreedor quirografario, el cual es aquel que no tiene un tipo de garantía específica sobre el cual poder cobrar su deuda, por lo que depende del patrimonio general del deudor para poder obtener el pago. A diferencia del acreedor con garantía, quien sí cuenta con un derecho real que respalda el cumplimiento de la obligación, como una hipoteca o una prenda, lo que otorga mayor seguridad jurídica en caso de incumplimiento por parte del deudor. Y en muchas ocasiones los deudores realizan actos para ocultar sus bienes, lo cual afecta directamente a los acreedores. Hoy aclararemos algunas dudas sobre qué dice la ley respecto a estas situaciones y sobre algunos mecanismos que existen para proteger a los acreedores. Este episodio es especial porque nos acompañan dos invitados. Primero, el licenciado Alonso Leal, abogado especialista en Derecho Civil, que nos ayudará a comprender las implicaciones legales, y también nos acompaña Sergio, asesor inmobiliario dedicado a la venta de casas, que vivió una situación de este tipo y nos compartirá un poquito su experiencia. Sí. Sergio, ¿nos podrías platicar un poco sobre la situación que viviste, por favor? Sí, claro. Bueno, a mí aproximadamente hace 2 años yo estaba trabajando para una desarrolladora aquí en Monterrey y básicamente esta empresa me contrató para la venta de un fraccionamiento y de ahí de las casas y terrenos que yo vendiera recibí una comisión del 3%. Yo logré cerrar 12 ventas en un periodo de 6 meses, representando aproximadamente unos 380,000 pesos en comisiones, que simplemente nunca me pagó la empresa. Luego, cuando empecé a exigir el pago, el dueño de la empresa, el señor Rodrigo, comenzó a darle vueltas al asunto. Primero me decía que había problemas de liquidez, luego que estaba esperando el pago de otros compradores, y así seguía poniéndome excusas, pero no pasaba nada. Lo que no conocía en ese momento es lo que realmente estaba pasando y por qué no me estaba pagando. Unas semanas después, un amigo mío que conocía al señor Rodrigo me contó que él le había transferido las dos propiedades que tenía, que era una bodega y un local en San Pedro, a su hermano. Y estas escrituras tenían justamente la fecha de cuando yo presenté mi primera reclamación del pago. Estos inmuebles habían sido vendidos a su hermano por un precio muy bajo, mostrando que realmente no fue una venta real y solo fue una simulación. Mi abogado me dijo que el señor Rodrigo estaba intentando vaciar su patrimonio para que cuando yo lo demandara no tuviera bienes para responder. Y justamente así fue. Cuando presenté mi demanda, él no tenía bienes suficientes para pagar la deuda. Muchas gracias, Sergio, por contarnos tu historia. Entonces, licenciado Alonso, con base en el caso anterior, ¿podría considerarse que existió un fraude contra el acreedor? Bueno, pues sí, y como lo comentas, pues sí es fraude y desafortunadamente es algo bastante común. Sin embargo, como comentaron al principio del episodio, pues existen diferentes formas de protegerse como acreedor. Una de ellas siendo la acción pauliana, que es la facultad que tiene un acreedor para impugnar los actos fraudulentos, como los que me comentó ahorita Sergio, realizados por un deudor, con el fin de perjudicar sus derechos. Sin embargo, pues obviamente existen pues varios requisitos para poder utilizarla. O sea, como nos explica Manuel Barejano, primero debe existir obviamente pues el acto real por parte del deudor, que viene siendo, por ejemplo, vender, donar o transferir bienes a otra persona. Y además, ese acto debe provocar que el deudor quede insolvente o con menos bienes para responder por su obligación, como ahorita comentó Sergio en este caso. Es decir, que después de esta transmisión ya no tenga el patrimonio suficiente para poder cubrir sus deudas. También es importante que la deuda pues obviamente exista antes de que se haya realizado el acto que quiere impugnar, ya que pues si se trata de una operación onerosa como una compraventa, debe demostrarse que tanto el deudor como la otra persona actuaron de mala fe, como nos comentó ahorita Sergio. Cierto, Alonso. En pocas palabras, la finalidad de la acción paulana es evitar que una persona utilice actos aparentemente legales para esconder sus bienes y dejar sin protección a sus acreedores. También es importante recalcar que pueden encontrar como audiencia el fundamento legal a partir del artículo 2163 del Código Civil en el capítulo 1, titulado de los actos celebrados en fraude de los acreedores. Sí, de hecho, agregando un poco a la conversación, a mí me comentaron que cuando la acción pauliana procede hay algunos efectos jurídicos importantes. Uno de los que me dijeron es que el acto realizado por el deudor se declara ineficaz respecto al acreedor demandante. Esto significa que lo que sea que pase, sea venta, donación o transmisión del bien,
no desaparece completamente, pero deja de producir efectos frente al acreedor que promovió la acción. También otro efecto jurídico es que el patrimonio del deudor vuelve a integrarse con los bienes que fueron transmitidos mediante este fraude, aunque únicamente hasta el monto para cubrir la deuda reclamada. Sí, sí, justo todo lo que pues mencionas se puede complementar con la tesis Acción Pauliana, Naturaleza, Finalidad y Presupuestos de Procedencia. Bueno, esta misma establece que para que haya procedencia se requiere que la existencia de un acto jurídico y este mismo sea sujeto a ser anulado, que el acto de engenación resulte en la insolvencia del deudor, en ausencia de insolvencia ni hay procedencia, aun cuando implique una disminución patrimonial. Asimismo, debe resultar en un perjuicio. Cabe recalcar que cualquier engenación a título oneroso posterior a sentencia o mandamiento de embargo de bienes, pues es fraudulenta, resultando pues en que se nulifiquen esos actos, reconstruyendo el patrimonio del estado del deudor a estado de pues solvencia. Esto es relevante en el caso que nos mencionó ahorita Sergio, pues ya que la enajenación de los bienes perjudicó directamente, lo perjudicó directamente a él, y es claro que en este caso es procedente promover esta acción pauliana para regresar el patrimonio del deudor a un estado de solvencia para que se pueda pues cobrar la deuda. Ok, pasando un poco a la sección de preguntas, una de las principales dudas que nos comentaron es cómo influye la buena fe y mala fe en el efecto de la acción pauliana. Bueno, pues esta es muy buena pregunta. La buena fe y mala fe pues tiene una gran relevancia en cómo pues, se procede esta acción. Por ejemplo, cuando se lleva a cabo una enajenación de bienes en una buena fe, como la donación de un inmueble a un tercero sin conocimiento del fraude, la acción procede si el acto es real, produce insolvencia y que sea celebrado posterior al derecho del acreedor demandante. O sea, no es que realmente se requiera una mala fe. No obstante, en los casos donde se transmite la propiedad en título oneroso, se debe de acreditar la existencia de mala fe del deudor y el tercero. O sea, porque puede ser que una persona simplemente pues vendió la casa porque la quería vender y no con la finalidad de, pues, con una intención pues de mala fe. En este caso, Rodrigo y su hermano que nos menciona Sergio, en conformidad de los artículos 2163 y 2164 del Código Civil Federal. Este requisito nos establece que para proteger a los terceros que adquirieron los bienes en buena fe, ya que se pueda ser afectado por la acción de ineficiencia del contrato derivado de actos en mala fe por parte del deudor. Igualmente, pues establecen que para atribuir la responsabilidad a terceros que actuaron pues, en conocimiento de la situación fraudulenta. En la tesis que habíamos mencionado anteriormente, se refuerza que la responsabilidad en instancias donde existe una sentencia o embargo, pues misma que presume que el deudor actuó en mala fe, pero esto no exime responsabilidad al comprador tercero. O sea, en casos de engenación onerosa es indispensable acreditar el conocimiento del tercero. Muy interesante, especialmente lo que recalcan ambas tesis. Entonces, por favor, explícanos, Alonso, qué consecuencias pueden tener estos terceros adquirientes que tal vez no tenían el conocimiento o en caso de que sí lo tuvieran. Sí, mira, en el caso pues está bastante claro que existió fraude, sin duda, porque pues hubo un acto real que fue pasar la bodega y el local a otro nombre. Esto dejó a Rodrigo sin con qué pagar y la deuda de Sergio pues ya existía desde antes de que hizo esta acción. O sea, se cumple con todo lo que habíamos mencionado que se debe cumplir para poder ejercer esta acción. Y lo de la mala fe, pues ahí hay que esforzarse mucho, aunque las escrituras digan pues una compraventa, hay dos cosas que pues nos dicen si fue algo mal hecho, o sea, si se vendió extremadamente barato por extremadamente por debajo del valor real y por encima se lo pasó al hermano justo después de que Sergio reclamó. O sea, estas dos cosas nos enseñan que pues se puede comprobar una mala fe. Pues el precio regalado más el hermano de por medio pues nos enseñan que algo está raro. Oye, ¿y qué pasaría si luego el hermano le vende eso a alguien más? Pues ahí entra el concepto de los subadquirientes. El subadquiriente sería ese tercero que le compra al hermano, o sea, el siguiente en la cadena. Y aquí pues la regla cambia dependiendo de cómo lo haya recibido. Si se lo regalaron, lo donaron, la acción es la misma, aunque no supiera del fraude. Pero si en realidad él lo compró y pagó un precio real y pues él no se enteró de esa situación, pues él queda protegido y ahí
Sergio ya no podría pues hacer nada al respecto, pero pues sí. Entonces se podría quedar sin nada. Pues no necesariamente, pues ya cuando no puedes recuperar el bien, porque este pues ya está en manos de otra persona que lo compró en buena fe, entonces pues existe un cómplice, o sea, viene siendo el hermano que pues se le traspasaron el bien y luego lo vendió, pues él ahora puede responder con ese dinero con el que adquirió, o sea, el dinero con el que le pagaron el mismo bien, pues ya puede responder por los daños que te han hecho. Así que pues de ambas formas existe alguna forma de pues conseguirlo de vuelta. Nada más debe de cambiar la forma que pues Sergio debe de cobrar. Entonces, concluyendo un poquito de lo que platicamos en el episodio de hoy, es muy importante reconocer la protección del acreedor. Nadie debe poder esconder sus bienes para no pagar. La acción pauliana para eso existe, para mantener el patrimonio del deudor como prenda común de los acreedores. Es decir, cuando tú entras a un crédito, tu patrimonio es como esa garantía. También dar un poquito de límite a la libertad patrimonial, disponer de lo tuyo como vender y donar es válido, pero no se puede hacer con la mala intención de querer dañar a alguien más quien tiene derecho a cobrar. La paulana no quita la libertad de que tú puedas enajenar tus bienes, solamente lo frena cuando hay instancias de fraude. También tenemos que tomar en cuenta que estas acciones existen para también darle seguridad jurídica a los terceros. También, como lo comentamos en ambas tesis, se protege a quien compró en buena fe y pagó un precio justo, y se actúa en contra del cómplice que si se podía deshacer, pues nadie compraría con toda confianza. Y en sí, el caso de Sergio demuestra que aunque alguien vacíe su patrimonio, la ley tiene una manera de reconstruirlo y hay maneras de que no le pase esto a gente como Sergio y como ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Chisme Legal y nos vemos en la próxima.